Continuando aquí en Enfoque Matinal, en la sección de Agenda Propia, tenemos dos invitados especiales, la señorita Ruth Fernández, que es asociada de VIH del PNUD, y al joven Sandino Sánchez, que es dirigente de la mesa local Boca Chica Sin Discriminación, es representante de las personas con discapacidad. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. ¿Por qué este tema se inicia con la agenda de Boca Chica? ¿Por qué Boca Chica? ¿Qué cualidades, qué condiciones, qué tiene de especial que sea en Boca Chica, que sea esa jornada de orientación o de asesoría? Sí, bueno, en realidad, allá por el año 2012 se hizo un diagnóstico, se analizó la situación de cuestiones relativas al VIH y grupos vulnerables en diferentes municipios: Santo Domingo Este, Santo Domingo Distrito Nacional y Boca Chica. Y resultó ser que Boca Chica era un municipio que, dadas sus características turísticas y en torno al tema del VIH, y dado que cuando lo presentamos al alcalde y a los dirigentes en ese momento y a la sociedad civil, entendimos que era una excelente oportunidad para trabajar la normativa contra la discriminación en Porque Boca Chica estaba más expuesto por los visitantes, o porque los visitantes estaban más expuestos a lo que ya existía en Boca Chica como enfermedad. Bueno, había de diferente índole. Estamos hablando de que muchas personas, hay una cuestión también de trabajo sexual, había una cuestión de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes, también en otras comunidades, como la comunidad LGBT. Entonces, se intentó, era un municipio, vamos a decir, más pequeño para trabajar de manera más fácil. ¿Qué implicaciones, Sandino, tiene la ordenanza, la creación de la ordenanza en términos municipales, y cuáles son las posibilidades de que esa ordenanza tenga cumplimiento en beneficio de las personas que puedan ser víctimas de discriminación? Sí, buenos días. Primero, es muy importante para el municipio, ya que esta ordenanza nos ayuda a la accesibilidad. Yo soy encargado del departamento de discapacidad del municipio, soy el coordinador de la Asociación de Personas con Discapacidad de ella y dirigente de la mesa local también, Sin Discriminación. En el municipio tenemos mucha vulnerabilidad porque no tenemos mucha accesibilidad. Entonces, esto nos conlleva a trabajar en cuanto a la accesibilidad del municipio, ya que es un municipio turístico. Atraer el turismo es muy importante también para nuestro municipio. Entonces, es muy importante también porque nosotros como personas con discapacidad tenemos derechos y en parte no se están cumpliendo nuestros derechos. Sandino, entonces, lo que hemos trabajado en Boca Chica, yo trabajé y sigo trabajando vinculada de alguna manera a organizaciones que tienen que ver con Boca Chica. Conocemos que en Boca Chica hay dos municipios. Uno, lo que es la vida en la playa y lo que gira alrededor del turismo, y otro, todo el área de lo que es Andrés y vive la gente común y corriente de Boca Chica. ¿Cómo en una ordenanza incluye el abanico de Boca Chica? No sé quién lo responde. Bueno, en principio esto se quiso trabajar una cuestión en torno al tema del VIH, pero cuando nos reunimos con la sociedad civil se vio que se podía trabajar con otros grupos vulnerables y por qué no incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces se vio esa posibilidad de que la discriminación afecta a que un niño, por ejemplo, con VIH no acuda a la escuela, afecta a que una persona con discapacidad no se le diagnostique bien su discapacidad y el niño o la niña no tenga accesibilidad a la escuela o incluso no tengan trabajo. Entonces, la discriminación afecta mucho en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a una vida plena y digna de las personas. El tema de VIH, que es un tema de salud pública, ¿hasta dónde la compenetración del Estado con los recursos que da salud pública, del sector de turismo, con los negocios que ha instalado en Boca Chica y la misma comunidad han logrado conjugar un plan de trabajo que en verdad no perjudica el turismo, pero que tampoco pase a un segundo plano lo que debe conocerse como el nivel de contagio, dónde están las fuentes de contagio, quiénes son los vectores que transmiten el problema? Actualmente tenemos la suerte de que las personas con VIH que necesiten medicación antirretrovirales
tienen acceso a los antirretrovirales. Entonces eso es un paso muy grande. Antes teníamos ese acceso a antirretrovirales por medio de ayudas internacionales y ahora es el gobierno el que está trabajando en esto. Darse cuenta que estamos hablando de que ya el VIH podemos hablar de una enfermedad crónica, una enfermedad que si tú tomas antirretrovirales puedes tener una vida saludable y sana. Entonces es importantísimo que todas las personas que tengan VIH puedan acceder a antirretrovirales. Y por otro lado, es importantísimo seguir trabajando en temas de prevención. Y prevención no solo a la población de Boca Chica, sino también a la población que viene y accede como turista. ¿Cómo integrar a esos dos mundos, Sandino? Bueno, nosotros como personas con discapacidad también tenemos personas con discapacidad y con VIH, o sea, tienen las dos condiciones. Entonces nosotros le damos seguimiento y esta ordenanza tiene la particularidad también de que no va a ser una más en el país, porque tenemos muchas leyes que no se cumplen, pero esta sí se va a cumplir porque nosotros le daremos el continuo seguimiento en una mesa que se va a formar para seguirle el seguimiento para que no haya ningún tipo de discriminación a personas con discapacidad y personas que viven con VIH. Los resultados electorales a veces afectan la ejecución de ordenanzas de esta naturaleza. En el caso de Boca Chica, ¿existe ese riesgo? En el caso del Consejo Municipal, que fue que la aprobó, probablemente sea modificado a partir de agosto. No, porque ya hemos tenido conversaciones con el alcalde entrante, que él está muy sensibilizado y está muy allegado al sector discapacidad y al sector con VIH, porque lo conoce a la perfección, porque hemos tenido situaciones en conjunto. Y los regidores también, ya a todos lo tenemos bien consensuado durante la campaña, nos reunimos con ellos, les dimos la concientización de qué necesita el sector de discapacidad y qué necesita el sector que vive con VIH. De hecho, tuvimos la reunión con el alcalde electo y él se mostró muy interesado con la ordenanza y en ampliar hacia otros grupos vulnerables. Estaba muy concienciado con el tema de la explotación sexual en menores. Cuando se mercadea un destino turístico como un paraíso sexual, donde hay gente que vive del sexo, vienen personas con hábitos, costumbres y debilidades desde el punto de vista afectivo. ¿Cómo se educa a las trabajadoras sexuales en Boca Chica para manejar ese conjunto de situaciones? Bueno, en principio lo que se tiene que trabajar es en el respeto de los derechos de las personas, sobre todo, no solo las trabajadoras sexuales, también hay trabajadores sexuales. Sí, trabajadoras, entonces, dije como dentro del mismo universo, hombre entonces y mujer. Hay tanto hombres como mujeres. Sí. Se quiere trabajar sobre todo en cuestiones de prevención, prioritariamente, y pues esta ordenanza también va a apoyar si tienen alguna vulneración de sus derechos. Tenemos alianzas con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, para que si tienen alguna denuncia, esta denuncia pueda ser procesada. Yo trabajé en Boca Chica el tema de explotación sexual comercial de niños y niñas, y uno de los elementos, y le hago la pregunta a propósito de su respuesta, es que en la mayoría de los casos que investigábamos había una vinculación de la autoridad con el explotador de niños y de las niñas, y había un contubernio entre los Politur, los policías. O sea, todo el que estaba llamado a proteger a niños y niñas era parte de la red que los explotaba. Con esa situación, que yo dudo que haya cambiado después que ya yo no estoy trabajando el tema, ¿cómo abordar ese tema? Y le hago la pregunta ya para despedir la entrevista. Sí, tenemos al señor alcalde, que él es muy conocedor de todas las problemáticas, porque él fue diputado al Congreso y él es del municipio y él está muy empapado de todo lo problemática que hay en el municipio. Y también la mesa que organiza la ordenanza, también nosotros le vamos a dar talleres a lo que son los Politur, a la Policía Nacional, a los propietarios de hoteles y restaurantes del municipio. Le vamos a dar talleres a los empleados también para la no discriminación de las personas con discapacidad, ni personas que viven con VIH, ni las trabajadoras sexuales, cómo se debe abordar cada tema de eso. Se le va a dar su taller a esas instituciones para que no se caiga en lo mismo de antes. Bueno, muchas gracias, Ruth Fernández, y a
Sandino. A Sandino Sánchez por haber estado con nosotros en esta mañana, hablando de un tema que es cotidiano, que muchas veces no se trata con la frecuencia y el interés que debería hacerse, por un asunto de prevención principalmente. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Y ojalá que esta normativa se pueda exteriorizar en otros municipios. Muchas gracias. Vamos a seguir con Enfoque Matinal.